Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos al canal Apología Adventista, donde se hacen estudios profundos y sólidos de la Biblia. En esta ocasión, hermanos, queremos tener una clase de cómo interpretar la Biblia o cómo estudiarla. Antes de ello, vamos a orar para que Dios nos dirija en esta clase. Vengamos de rodillas. Bendito Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te agradecemos porque nos permites poder tener esta clase sobre doctrina y de cómo interpretar tu palabra. Danos conocimiento y sabiduría para que podamos ser guiados con tu Espíritu Santo a toda verdad. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Muchos hermanos me preguntan, hermano, ¿cómo hago para estudiar la Biblia? ¿O qué método uso para estudiar la Biblia? Bueno, yo les voy a dar el método que yo uso y es el que usa oficialmente la Iglesia Adventista y es el método la Biblia es su propio intérprete. Este método es 100% eficaz. Por muy difícil que sea un texto bíblico, con la ayuda del Espíritu Santo se puede entender. Cuando se usa el método, la Biblia se explica sola o la Biblia es su propio intérprete. Un texto explica a otro texto. Eso significa la Biblia es su propio intérprete. Esto lo corroboró o lo dijo Elena de White. Testimonios para la Iglesia, tomo 4, página 490, párrafo 2. La Biblia es su propio intérprete, pues un pasaje explica otro, comparando los textos que se refieren a los mismos temas. Verá usted una belleza y una armonía que nunca soñó. Ahora, significa esto de que para poder buscar todos los textos que hablan de lo mismo, tengo que usar una concordancia. La mayoría de Biblias traen una concordancia breve al final, pero es breve. Yo recomiendo la concordancia Strong, es la más completa y la más exhaustiva. Hoy con la tecnología es más fácil, porque la mayoría de aplicaciones de Biblia trae la opción de lupa para poder buscar todos los textos que hablan de lo mismo. Pero la concordancia es vital para poder hacer una correcta interpretación de un texto. Aquí dice, la Biblia es su propio intérprete. Noten cómo dice esta matutina, nuestra elevada vocación, página 209, párrafo 5. La Biblia es su propio intérprete. Con hermosa sencillez, una parte se relaciona con la verdad de otra parte, hasta que toda la Biblia constituya un tono armonioso. La luz procede de un texto para iluminar alguna porción de la palabra que pareciera más oscura. Noten cómo dijo Guillermo Miller. Guillermo Miller era un gran estudioso de la Biblia, aunque tuvo algunos errores por falta de luz, pero en lo que se refiere al estudio de la Biblia, Guillermo Miller era una eminencia en interpretación bíblica. Guillermo Miller, en su regla 4, dijo lo siguiente: eran 14 reglas que Guillermo Miller usaba para interpretar la Biblia. Y dice la historia que Guillermo Miller tenía una enorme concordancia y usaba la Biblia. Y dice que con cuidado y minuciosamente estudiaba texto por texto, hasta que llegó a Daniel 8:14. Dice la historia que se tardó casi 25 años en llegar a Daniel 8:14. Lastimosamente lo interpretaron mal los milleritas, Daniel 8:14. Pero lo que se refiere a un estudio serio y detallado, Miller era una eminencia. Dice Guillermo Miller en la regla 4, para entender doctrina, reúna todas las escrituras sobre el tema que desea saber. Para eso se necesita una concordancia. Entonces permita que cada palabra tenga su influencia de vida y si puede formar su teoría sin una contradicción, no puede estar en el error. Noten, hermanos, ¿por qué los protestantes, peor aún el catolicismo romano, tienen unas tremendas herejías y blasfemias
porque ellos desconocen este método. La Biblia se explica sola o la Biblia es su propio intérprete. Ellos lo que hacen es buscar los textos bíblicos e interpretarlos. A ellos no les importa que en otra parte diga aparentemente lo contrario. Ellos lo que quieren es defender una doctrina y no importa que esa interpretación que le den al texto contradiga otra parte de la Biblia. Entonces, el método, la Biblia y su propio intérprete cuida de que la Biblia no se vaya a contradecir. Porque si se contradice, si una enseñanza contradice otra parte de la Biblia, significa que es un error lo que está enseñando. Y este método, hermano, yo siempre lo he usado, es mi preferido. Ustedes han visto mi canal, siempre que he refutado a alguien, he usado este principio, la Biblia y su propio intérprete. Un texto explica a otro texto, pero tenemos que hacer uso de una concordancia. Ahora, un ejemplo de usar este método, la Biblia es su propio intérprete. Leamos lo que dice Isaías. Vamos a explicar, usando el método, la Biblia y su propio intérprete, voy a explicar este texto con la ayuda de Dios. Ya oramos. Isaías 66, versículo 22 al 23. Los adventistas del séptimo día, basándonos en este texto, creemos por la fe y lo sostenemos, de que en la tierra nueva, el sábado se va a seguir guardando por la eternidad. Y se infiere de que también en el cielo, durante los 1000 años, también se va a guardar el sábado. Porque en 1000 años, ¿cuántos sábados hay? Haga la multiplicación. Hay miles de sábados. Si 1000 años es un periodo de tiempo, use la lógica. ¿Cuántas semanas y cuántos sábados hay en 1000 años? Ahora, se infiere. Pero Isaías 66, versículo 22 al 23, claramente dice de que el sábado en la tierra nueva se va a seguir guardando por la eternidad. Leamos lo que dice Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, otras versiones dice, y de novilunio en novilunio, porque era la luna que daba los cabos de mes, y de mes en mes, y de día de sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí, dice Jehová. Los adventistas del séptimo día interpretamos este texto de que el ciclo semanal en la tierra nueva se va a mantener la semana de 7 días porque es de origen divino. No tiene nada que ver con el pecado. Dios creó una semana, 7 días. En el Génesis vemos esa información. Ahora, Dios al principio de la creación tenía 2 problemas con esta tierra. Estaba desordenada y vacía. Génesis 1:1 y 2 dice eso. Y Dios en los 6 días la ordenó y la llenó, porque se viendo problemas, desordenada y vacía, en los primeros 3 Dios la ordenó y en los últimos 3 de los 6 la llenó. Y el séptimo día descansó de toda su obra, una semana de 7 días. El sábado es monumento recordativo de la creación. Cuando guardamos el sábado, estamos recordando de que Dios es el creador y que este mundo no vino a la existencia por producto de la evolución o por un Big Bang. Cuando guardamos el sábado, estamos reconociendo que Dios es el creador y que solamente Él merece la adoración. Porque el sábado es monumento recordativo de la creación, porque fue en ese día que Dios terminó de crear. Génesis 2, versículos 2 al 3. Y para Dios es tan importante este día que lo santificó y lo incrustó como centro de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. Éxodo 20,
versículos 8 al 11. El sábado es el cuarto mandamiento, no de la ley de Moisés, sino de la ley de Dios, el decálogo, que Dios escribió con su propio dedo en 2 tablas de piedra. Éxodo 31:18 y Deuteronomio 4:13 dice eso. Porque el sábado es monumento recordativo de la creación. Ahora, ¿pero por qué en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado? No cabe duda que si usamos la lógica, la Biblia se entiende por lógica, porque no necesitamos que la Biblia diga textualmente, porque la Biblia no fue escrita para un ignorante, sino para alguien que tenga entendimiento. Un ignorante, dice Pedro, que no puede entender la Biblia, sino que la va a torcer. La Biblia fue escrita para los hijos de Dios sabios, que son guiados por el Espíritu Santo. Si en la tierra nueva se va a guardar el sábado, como dice Isaías, significa que la nueva creación, porque se va a volver a crear esta tierra, porque dice cielos nuevos y tierra nueva, significa que Dios la va a volver a crear esta tierra. Y va a volver a tardarse los mismos 6 días y descansará el 7º día. Eso se entiende por el contexto. Porque si el ciclo semanal, si el sábado se va a seguir guardando y el sábado el 7º día, significa que también debe de haber un 6º día, un 5º día, un 4º día, un 3º, un 2º y un 1º. Eso se llama lógica bíblica. Eso se llama inferencia. Pero una inferencia que tiene sentido bíblico. No es una inferencia descabellada, sino que es algo que tiene sentido. Porque saben que según Apocalipsis, saben de que para entender Génesis tenemos que entender Apocalipsis. Génesis podemos decir de que es un apocalipsis. Génesis es el principio, el Bereshit, y Apocalipsis el final. Lo que en Génesis encontramos como inicio, allá encontramos como final en Apocalipsis. Sabe que según la Biblia, en Apocalipsis 16, este planeta Tierra, las plagas lo van a devastar, lo van a revertir a su estado primitivo, va a quedar caótico, inhóspito, inhabitable. Las plagas caen sobre lo que Dios creó y ordenó en la primera semana de la creación. Las plagas caen sobre los ríos, sobre los hombres, sobre el mar, sobre el sol. Hay tinieblas, hay una úlcera, las aguas se convierten en sangre. Noten, las plagas van a trastornar esta tierra y el terremoto de la 7ª plaga va a destruir por completo todo el globo terráqueo. Va a haber un movimiento telúrico, un cataclismo tan grande de que la tierra va a quedar destruida. Esos grandes edificios, grandes rascacielos que existen en el mundo, esas grandes ciudades colosales, esos grandes castillos imperiales, van a ser barridos por el terremoto de la 7ª plaga. Por eso es que Apocalipsis 20 dice que la tierra va a quedar desordenada y vacía, un gran abismo, como fue al principio, desordenada y vacía. Y eso lo harán las plagas. Y según Isaías, se infiere de que Dios volverá a crear esta tierra en otros 6 días y descansará el 7º. Por eso es que el sábado en la nueva tierra va a ser monumento recordativo de la nueva creación. Porque ¿qué dice? Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago, esta es creación, permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes, y de día sábado en día sábado, vendrán todos a adorar delante de mí. ¿Cuál es todo? Los redimidos, los hijos de Dios que salven. Ahora, aquí viene algo interesante. Recordemos de que este canal tiene como objetivo hacer apología. Y de eso se trata la apología, de defender la doctrina genuina del evangelio bíblico. Los protestantes dicen, noten cómo dicen, porque en el protestantismo estudian la Biblia, pero para torcerla. No tienen el conocimiento profundo que tiene la iglesia adventista sobre estos temas. Los protestantes dicen, y también los católicos,
porque ya me lo han dicho. Allí se refiere a Israel. Eso no tiene nada que ver con la tierra nueva que Dios va a crear. Eso es únicamente para Israel. Noten que son astutos. Leen, pero leen para torcer la Biblia. Es cierto que esta promesa fue dada a Israel. Hermanos, yo siempre he dicho y lo sostengo, una verdad a medias es peor que una mentira. Automáticamente una verdad a medias se convierte en una mentira. Porque en el Evangelio no hay verdades a medias, es todo o nada. Yo siempre pongo una comparación de cuán peligroso es algo a medias en el Evangelio. Supongamos, esta es una comparación metafórica, supongamos de que alguien está en el cielo y diga, por poco me pierdo, es que está salvo, por lógica está salvo. Si dice por poco me pierdo, es que está salvo, porque no existen términos medios. Ahora, hagamos lo inverso. Si alguien está en el infierno, noten que es una comparación. Si alguien está en el infierno y dice, por poco me salvo, automáticamente ¿qué? Está condenado, porque no hay términos medios. Si alguien dice, por poco me salvo, es que entonces está en el infierno, y de paso estaba en el infierno. O sea, estoy usando esta metáfora, esta comparación, para que entendamos cuán peligrosos son las verdades a media. Téngale cuidado a esos predicadores, a esos maestros, entre comillas, que predican muchas verdades, pero son verdades incompletas. Húyale como la lepra. Y estoy hablando también aún para predicadores que son adventistas y que tienen canales en YouTube. Por ética no menciono los nombres. Muchos canales de supuestos adventistas predican verdades a medias. Y como los hermanos no estudian, le dicen amén a todo. Amén, gloria a Dios, hermano. Usted es un siervo de Dios. Gloria a Dios. Como no tienen discernimiento, están aceptando solamente una verdad media, desconocen la otra parte. ¿Cuál es la otra parte? No la dicen. Por eso, hermanos, hay que tener cuidado con las verdades a medias. Son peligrosas. Yo tengo un tema en mi canal donde hablo del peligro de las verdades a medias. Los falsos maestros para engañar son una eminencia diciendo verdades a medias. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Es cierto de que esta promesa era para Israel. Eso es verdad. Pero eso es una verdad parcialmente correcta. Les explico por qué. A la hora de estudiar un texto bíblico tenemos que hacer exégesis y también tenemos que hacer homilética. Son términos teológicos que usan los estudiosos de la Biblia, más que todos los eruditos y los teólogos. ¿Qué es un exégesis? Es traer lo que dice el texto desde su contexto original. Extraer significa exégesis, extraer sacar lo que dice el texto. La eisegesis es lo contrario de la exégesis. La eisegesis significa insertar, mientras que la exégesis significa extraer. Los maestros verdaderos tenemos que hacer exégesis, no eisegesis. Ahora, la exégesis no debe de contradecir la homilética. La Biblia usa exégesis. Vamos a ver de que los apóstoles usaron exégesis y homilética. ¿Qué es la homilética? Es tomar un principio bíblico y aplicarlo a la actualidad. Eso se llama homilética. Los predicadores y maestros tenemos que hacer uso de la exégesis y la homilética. Repito, la exégesis es hacer un estudio serio del texto usando la gramática, la sintaxis, contexto histórico, contexto cultural y contexto bíblico, y mucho más contexto. Cuando se hace la exégesis, ahora hacemos la homilética, la aplicación espiritual para la actualidad.
vamos a ver de que los apóstoles usaron Isaías 66, 22 al 23 para aplicarlo a la tierra nueva cuando el mundo sea restaurado después del pecado. Ahora, el comentario bíblico adventista lo corrobora. Por eso, hermanos, Isaías 66, versículos 22 al 23, se le conoce como profecía de doble referencia. La Biblia contiene miles de promesas y profecías de doble referencia, o doble cumplimiento o doble aplicación. Un ejemplo, hay otro ejemplo, yo pudiese darles miles de ejemplos, pero solamente estoy dándoles algunos ejemplos para que puedan ubicar su mente de qué estoy tratando o qué es lo que estoy tratando de decir. Mateo 24 es una profecía de doble referencia o doble aplicación. Se cumplió antes de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y se va a cumplir en segunda aplicación a una escala mundial. Eso lo dice el mismo Mateo 24, hasta el fin del mundo. O sea que vemos de que aunque fueron promesas clásicas, podemos decir, para X persona, para una localidad, una ciudad geográfica, pero tiene una segunda aplicación. Por eso es que se le conoce como profecías o promesas de doble referencia. Isaías 66, versículo 22 al 23, es una de esas promesas de doble referencia. Repita conmigo, hermanos, de doble referencia, doble aplicación. En la Biblia tenemos miles de promesas de doble referencia. ¿Estamos de acuerdo? Yo quisiera profundizar más, hermanos, para demostrar esto, hermanos. La Biblia es profunda. Saben de que los profetas y los apóstoles usaban este método de la homilética para aplicarlo a su día. Por ejemplo, el Salmo 91 es una promesa homilética que proviene de Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12 vemos de cómo Dios libertó a los israelitas del ángel destructor, porque había sangre en los dinteles de las puertas. La sangre del cordero libertó a los israelitas de las plagas, especialmente la plaga de los primogénitos. Y es interesante que Moisés se puede comprobar históricamente y teológicamente y bíblicamente de que el Salmo 91 y el Salmo 92 fue escrito por Moisés, porque los elementos que encontramos en el Salmo 91 provienen de la historia que pasó en Egipto, en Éxodo capítulo 12 de la Pascua. Noten, pero Moisés hoy está usando esa historia literal que se cumplió con Israel en Egipto y lo aplica a una promesa que se puede aplicar a cualquier generación donde Dios va a cuidar a sus hijos de las plagas. Caerán 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te pasará nada. Y saben de que ese Salmo 91, su clímax se va a cumplir con los 144,000. Ninguna plaga tocará a los 144,000. Inclusive Cristo usó el Salmo 91 de una forma homilética. El diablo también citó el Salmo 91, versículo 11, pero aunque citó el Salmo 91 de una forma homilética, lo aplicó mal a Cristo. Torció el Salmo 91, el diablo. Cristo en su ministerio usó muchos pasajes de la ley y los profetas de una forma homilética, aplicándolo a él mismo. Cosas que David las dijo para sí mismo se aplican con Cristo. Noten que la exégesis y la homilética tienen que ir de la mano. Todo es así. La exégesis y la homilética podemos decir de que son como dos hermanas gemelas. Los profetas hacían uso de la homilética, lo aplicaban a su día. Pablo aplicó muchos pasajes bíblicos a los días de Cristo. El apóstol Pedro, todos los apóstoles hacían uso de la homilética. Y la promesa de Isaías capítulo 66, versículos 22 al 23, es una promesa de doble referencia.
Esto lo corrobora el comentario bíblico adventista. Noten cómo comenta el comentario bíblico adventista, explica a qué se refiere exegéticamente esa promesa y cómo eso se va a cumplir en su clima con los redimidos en la tierra nueva. Dice el comentario bíblico adventista: Isaías describe los cielos nuevos y la nueva tierra que habrían existido si el pueblo de Israel hubiera hecho caso a los mensajes de los profetas y hubiera cumplido el propósito divino después que volvió del cautiverio. O sea que la expresión poética, cielos nuevos y nueva tierra, Dios la está usando en lenguaje figurado y simbólico para hablar de cómo Israel iba a ser reconstruido, Jerusalén iba a ser reconstruido después de que Jerusalén, Judá, saliera del cautiverio. Se está usando en una forma figurada la restauración de Israel. No es algo literal, sino que es una expresión figurada de cómo Dios iba a restaurar la economía de Israel. El templo iba a ser reconstruido. La economía, todo, la fiesta solemne. Y se usa de esa manera: haré cielos nuevos y nueva tierra. Pero ahora noten el aspecto literal de esta promesa. Israel fracasó. Por lo tanto, en su aplicación secundaria, estos versículos describen los cielos nuevos y la nueva tierra que existirán después del milenio. Allá sí va a ser literal, allá fue figurado. Porque en los días de Israel no hubo ningún cielo nuevo y una tierra nueva literal, sino que era una expresión figurada para hablar de la reconstrucción del templo después del cautiverio. Pero ya sí se va a cumplir literal. Ahora, esta promesa se cumplirá después del milenio, dice el comentario. Sin embargo, debería entenderse que la descripción se refiere en primer término a la situación de Israel y solo puede hacerse la aplicación secundaria a la luz de lo que describieron en cuanto a la vida futura los apóstoles o los autores del Nuevo Testamento, que fueron inspirados. Pedro fue inspirado, Juan fue inspirado. Ahora, esto se pone más interesante. Saben de que el apóstol Pedro y Juan, el de Apocalipsis, tomó la referencia de Isaías 66, 22 al 23 y la aplica de una forma literal a los cielos nuevos y la nueva tierra que Dios creará después del milenio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 13. Noten, ahí está la aplicación homilética. Se toma lo figurado, de allá la promesa de Israel, y ahora se aplica. La promesa se va a cumplir en su entereza con la iglesia, con los redimidos. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 12 al 13. Esperando apresuradamente la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Esto pasará después del milenio, donde va a caer fuego y azufre del cielo y va a quemar la tierra y a los impíos y a los demonios. Los elementos serán deshechos y los elementos serán quemados. Se fundirán, pero nosotros, noten que se incluye Pedro, pero nosotros esperamos, según la promesa. O sea que, hermano, aquí Pedro está citando Isaías. Inclusive algunas Biblias concuerdan lo que dice Pedro con Isaías. Búsquense una concordancia. Aquí se conecta con Isaías 66, versículos 22 al 23. Pero nosotros esperamos según la promesa. ¿Cuál promesa? La que dijo Isaías allá a los judíos después del cautiverio. Pero nosotros hoy esperamos la promesa de que cielos nuevos y nueva tierra en los cuales mora la justicia. O sea que aquella promesa se cumple con la iglesia, con los redimidos. ¿Noten qué interesante? Apocalipsis 21:1. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Noten qué interesante.
el mar ya no existía más, se cree de que en la tierra nueva ya no habrá mar, porque el mar es como un obstáculo para comunicarnos con los seres queridos. Ese montón de agua como que interrumpe la comunicación. Aunque el mar no es malo, Dios creó el mar, pero en la tierra nueva ya no va a existir mar, ya no van a existir esas grandes aguas, esos grandes océanos. Pero noten que tanto Pedro como Juan hablan de un cielo nuevo y una tierra nueva. Esto no es simbólico, esto no es figurado, porque Juan ve a la ciudad santa que desciende. Noten que todo esto es literal. El cielo nuevo, tierra nueva, Jerusalén celestial, es literal. Esto no es figurado. Aquello fue figurado, ahora es literal. Ahora, esto lo corroboró Elena de White. Saben, hermanos, por eso que yo creo de todo corazón que Elena de White sí fue profeta de Dios, inspirada por el Espíritu Santo. Por eso que cualquier adventista que diga que es adventista, con tinte de adventista o con fachada adventista, pero niega a Elena de White como profeta, yo le llamo infiltrados católicos o apóstatas, o yo le llamo sabuesos de los jesuitas. Esta es la única respuesta. Ese es el único término que se me viene a la mente. Porque si alguien es adventista, por lógica tiene que aceptar el don de profecía manifestado en Elena de White. Pero si alguien dice, yo soy adventista, y ataca a Elena de White o la rechaza, lo siento, es pentecostal, católico o mormón o evangélico tradicional. Pero los adventistas del séptimo día, de hueso colorado, conocemos perfectamente bien desde la raíz de que Elena de White cumple con las características de un profeta. Y esto lo puedo sostener y lo defiendo con la Biblia sola, delante de cualquiera. Y podemos tener un debate, pero profundo y exegético, del don de profecía en la Biblia y en la historia de la iglesia primitiva. Elena de White, en el libro Deseado a toda la gente, página 249, dice textualmente que la promesa de Isaías 66, 22 al 23, se va a cumplir con los redimidos y por la eternidad el sábado se va a guardar en la tierra nueva. Noten cómo dice Deseado a toda la gente, página 249, párrafo 4. El sábado no era solamente para Israel, sino que para todo el mundo. Ahora, ¿de dónde se sacó el enejo ahí esto? Que el sábado es para todo el mundo. En la Biblia hay muchos pasajes, dijo Cristo, el sábado fue hecho por causa del hombre. Y de paso, el número 4 en la Biblia simboliza o significa algo universal o mundial o completo. Por eso que el sábado se puso como cuarto mandamiento, porque significa que el sábado es para todo el mundo. Todo el mundo necesita reconocer a Dios como el creador. Por eso es que el mensaje del primer ángel manda al mundo a que adore ¿qué? Al creador, al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 14:7. Porque el 4 representa universal. Ahora entendemos por qué Dios puso el sábado como cuarto mandamiento, porque el 4 significa que es para todo el mundo. Y tiene sentido lo que dice Elena de White. Si no para todo el mundo fue el sábado, había sido dado a conocer al hombre en el Edén. Y como los demás preceptos del decálogo, es de obligación imperecedera, no tiene fecha de caducidad. Acerca de aquella ley de la cual el cuarto mandamiento forma parte, Cristo declaró: hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley. Así que mientras duren el cielo y la tierra, el sábado continuará siendo una señal del poder del Creador. Cuando el Edén vuelva a florecer en la tierra, el santo día de reposo será honrado por los redimidos que moren debajo del sol. De sábado en sábado, los habitantes de la tierra renovada y glorificada subirán a adorar delante de Jehová de los ejércitos. Ella cita Mateo 5:18 y Isaías capítulo 66, 23 al 22. Tanto la Biblia como Elena de White presenta que en el cielo nuevo y en la tierra nueva el sábado se seguirá guardando. Significa que no fue abolido.
Es un día santo. Si Dios tenía como propósito eliminar ese día, ¿para qué lo iba a bendecir y lo iba a reposar? No tiene sentido. Hay cosas que se entienden hasta por lógica. Pero como Babilonia odia este día, porque nos recuerda a Dios como creador, no hay en qué versículo torcer los babilonios, los hijos de Babilonia. Hermanos, no cabe duda que la Iglesia Adventista del Séptimo Día oficialmente está en lo correcto en decir de que en el cielo y en la tierra nueva se va a seguir guardando el sábado por la eternidad, porque el sábado en la tierra nueva va a ser monumento recordativo de la nueva creación. E iremos a adorar a Dios. ¿Por qué razón? Por lo mismo, porque Él es el creador. Porque dice, vendrán todos a adorar, proscuneo, delante de mí. Pero es interesante, hermanos, que en Isaías capítulo 66, versículo 22 al 23, se habla de mes en men. ¿Cómo así? ¿Será que en la tierra nueva se va a mantener el ciclo de mes? Porque se habla de novilunios. Algunos creen de que en el cielo y en la tierra nueva se van a seguir guardando los Rosco Days o las santas convocaciones. Pero yo tengo otra explicación que está más apegada a la Biblia. No descartamos que es posible que en el cielo se puedan conmemorar algunas fiestas solemnes, como por ejemplo la fiesta de los tabernáculos que menciona Apocalipsis 13. Hay una fiesta de tabernáculos que menciona también Apocalipsis 7, 19 en adelante, la fiesta de la cabaña. Pero yo creo, hermanos, según lo que he estudiado, porque he hecho un estudio minucioso de todos estos temas, yo creo que los meses que se mencionan acá, o los novilunios, tienen que ver con el fruto del árbol de la vida. Porque dice la Biblia, el libro de Apocalipsis nos dice que el fruto que dará el árbol de la vida va a ser cada mes que lo dará. Cada mes iremos a comer de ese fruto, porque el fruto va a ser para preservar nuestra inmortalidad, porque aún en la tierra nueva, la inmortalidad va a ser condicional, va a depender de Dios y un árbol, así como fue con Adán y Eva. Fueron creados inmortales, pero esa inmortalidad era condicional, estaba fuera de ellos, dependía de Dios y de un árbol. El fruto del árbol de la vida va a dar sus frutos cada mes. Por eso, hermanos, esto va a ser también una forma de adoración. Comer del fruto del árbol de la vida va a ser otra forma de adorar al Creador. Esto lo dice Apocalipsis 22, versículos 1 al 2. Apocalipsis 22, versículos 1 al 2 dice: Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente, porque el árbol de la vida, después de entrar al pecado, permaneció un poco de tiempo acá. Y dice la Biblia, y lo corrobora el Espíritu de profecía, que el paraíso, junto con el árbol de la vida, fue llevado otra vez al cielo, a donde pertenecía, y eso fue antes del diluvio. Fue traspuesto otra vez el fruto, el paraíso y el árbol de la vida. Pero cuando venga la Jerusalén, viene en medio de la Jerusalén otra vez el paraíso. No te quites, ahí viene otra vez, porque solamente hay un árbol de la vida. Y según Génesis 2:9, el árbol de la vida junto con el árbol de la ciencia del bien y el mal estaban en medio los dos. Pero noten cómo dice Apocalipsis 22, versículo 1 al 2. Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para sanidad de las naciones. ¿Será que van a dar 12 frutos? ¿Será que el árbol va a dar 12 frutos? El 12 es simbólico acá, representa la totalidad del pueblo de Dios. No es que van a haber solamente 12 frutos. El 12 acá es figurado, indica que va a haber fruto para todos los redimidos. ¿Dónde dice eso? Apocalipsis 2:7 lo corrobora. Noten que un texto explica a otro texto. Apocalipsis 2:7 dice: El que tiene oído, oiga
lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, le haré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Noten, el que venciere. ¿Y cuántos van a vencer? Dice que una multitud incontable se ve en Apocalipsis 7, versículos 9 hasta el 15. Hermanos, no cabe duda, y lo sostengo otra vez, que la iglesia adventista tiene la verdad bíblica. Los adventistas del séptimo día estamos en lo correcto en guardar el sábado. El cuarto mandamiento que Babilonia, católicos y protestantes han pisoteado y lo siguen pisoteando con argumentos falsos y banales. La ley es para los judíos, el sábado era solamente para los judíos. Cristo es mi reposo, la ley quedó clavada en la cruz. Y empiezan a torcer y a retorcer la Biblia. Pero aquí estamos los adventistas para poder defender la sana doctrina y para poder explicar todos esos versículos que tuercen los inductos de la Escritura. Así que, hermanos, Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Vengamos de rodillas para orar. Gracias, Padre eterno, porque nos permitiste conocer más de tu palabra. Gracias por tu amor y tu misericordia. Bendice a tu pueblo para que cada día podamos crecer en conocimiento y podamos defender la sana doctrina. Gracias por tu día santo. Gracias por ese día que conmemora tu creación. Y gracias porque aún en la tierra nueva, tus hijos, los redimidos, seguirán guardando este día santo, que tú lo santificaste en la creación y que en la tierra nueva va a ser monumento recordativo de la nueva creación. Gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia. Gracias por este conocimiento que has dado a la Iglesia Adventista. Te lo agradecemos y lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos queridos, Dios me los bendiga y no se olviden de suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Suscríbanse, den me gusta a los videos, comenten y compartan este material para que muchas almas conozcan la sana doctrina. Dios me los bendiga y hasta pronto. Maranata.